ciberseguridad para Costa Rica está ya presentado, lo presenta el diputado, que ahorita vamos a presentarlo también con nosotros, y hoy vamos a hacer un ejercicio que me parece a mí muy importante, un ejercicio previo, al revés de lo que estamos haciendo con hidrógeno verde, un ejercicio previo muy importante que tiene que ver con el proyecto, conocerlo, para dónde va, por dónde anda. Está apoyado en el Plan Ciberescudo, del que ya hemos hablado aquí en el programa. Y también hay una parte ahí que sería interesante de ver, pero vamos a dejar a los analistas que invitamos también, para que luego de escuchar a José Joaquín Hernández, diputado proponente del proyecto, podamos escuchar a dos analistas que ustedes conocen muy bien, a Mauricio París, experto en protección de datos, y a Esteban Jiménez, experto en ciberseguridad, referirse al proyecto. Cómo está planteado, lo que significa, la importancia que tiene, por qué es el momento de presentarlo, qué hay que no les parece o todo les parece. Vamos a analizarlo, pero primero le vamos a pedir a don José Joaquín Hernández, que es el proponente del proyecto, que se lo presente a Costa Rica, don José Joaquín. Lo más puntualidad para entender de qué se trata el proyecto y que la gente pueda decir me parece o no me parece. Adelante, don José Joaquín, buenos días. Buenos días, doña Amelia, y buenos días también a don Mauricio, a don Esteban y a todos los oyentes que están en el programa. Inicio diciendo que la semana anterior se presentó en efecto este proyecto de ley, el 23.292, Ley de Ciberseguridad de Costa Rica. Considero que es un proyecto urgente, importante y estratégico para el país. Sobra decir lo que hemos vivido durante este año con los ataques a diferentes estructuras críticas de instituciones del Estado que han visto interrumpidas sus funciones y también han afectado esos servicios que brindan a los ciudadanos. Sabemos que vivimos en un mundo tecnológico donde esto es normal, va a seguir ocurriendo y es claro que el país no estaba preparado. Sobra decir, y pongo algunos ejemplos antes de referirme rápidamente al proyecto, que desde el año 2019 la Contraloría General de la República advirtió al Ministerio de Hacienda que existían debilidades de ciberseguridad. Luego, en el año 2021, la misma Contraloría General de la República, en una aplicación de una herramienta a 121 instituciones, determinó que el 45% de ellas no contaban con un proceso de gestión de ciberseguridad. Y de esas 121 instituciones, 62% no contaban con personal dedicado a ciberseguridad. ¿Esto qué nos demuestra? Que este es un tema muy sensible, es un tema que produce efectos muy fuertes para la operatividad del país, pero también daños económicos enormes. Hay un informe que sacó recientemente la Comisión Nacional de Emergencias, donde resume las instituciones que fueron afectadas. Recordemos Hacienda, el MISID, el Instituto Meteorológico, RACSA, la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Trabajo, JASEC, etcétera. Y los daños, estoy seguro, económicos en cada una de esas instituciones es de miles de millones de colones para poder restablecer la operatividad. Y esto estará demostrado en ese estudio que han hecho los especialistas. Pero también quiero decir lo siguiente. En ese informe dice la Comisión Nacional de Emergencias hace un mes y medio que 188 instituciones no cuentan con personal especializado de ciberseguridad. 28% de instituciones tienen sistemas desarrollados por terceros, pero no contemplan aspectos de seguridad. 41 instituciones, óigase bien, no realizan copias de seguridad. 65 instituciones no cuentan con un registro de la actividad que realizan los administradores de los sistemas. 38 instituciones no han implementado sistemas de protección de seguridad. 46% de las instituciones no poseen sistemas de protección de monitoreo.
51 instituciones no tienen políticas definidas para copias de seguridad. 86 instituciones no realizan pruebas de restauración de copias de seguridad. Con estos datos demostramos que este proyecto de ley de ciberseguridad es sumamente urgente y el hecho de poder establecer ese marco normativo en el país que pueda venir a crear lo que se llama la Agencia Nacional de Ciberseguridad para poder establecer los procedimientos, los protocolos, todas las funciones que deben llevar a cabo las instituciones es urgente. Yo quisiera enfocarme más que todo en términos de que el proyecto en sí es un proyecto bien pensado para efecto de que el país logre tener esta estructura necesaria para no poner en riesgo los datos. Hoy en día los activos de la información son activos muy valiosos, son muy atractivos para los ciberdelincuentes porque a través del ingreso a estas estructuras pues pueden causar daños, causan también perjuicio económico al pedir rescates para poder liberar la información. En fin, en esto no podemos perder tiempo. A mí me alegra que es un proyecto que esté siendo apoyado por diferentes especialistas y yo desearía que esta Agencia Nacional de Ciberseguridad que va a estar dentro de la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pueda venir a arreglar este problema que tiene el país. Es un proyecto que se ha planificado bien, se ha pensado en que pueda tener esta estructura, las herramientas, el equipo humano necesario para poder operar como corresponde. Invertir en defensa en un país no es un gasto, más bien es un seguro, es una inversión para no perder más, porque cuando hay ataques, la afectación de los servicios es tremendamente alto. Y además, el suspender servicios, como le pasó a la Caja, para poner un ejemplo, también pone en riesgo vidas humanas al no contar con la información y al tener que deshabilitar sistemas. Yo creo que todos estos argumentos hacen ver de que este proyecto es sumamente importante para el país y esperamos que empiece a verse pronto en la Comisión de Ciencia y Tecnología con todo el procedimiento para poder dictaminarlo y llevarlo a plenario para una aprobación. También espero que el proyecto sea revisado a fondo para efecto de que vaya también lo más robusto posible y que entre en operación pronto para que sea el país de un paso adelante, un ejemplo a nivel, creo que hasta regional, de tener esta estructura como corresponde y como lo tienen países desarrollados. Y en ese sentido, pues, creo que estaremos haciendo todo el esfuerzo para que ojalá todas las fracciones representadas en el poder de la República, que es la Asamblea Legislativa, lo apoye y que le demos esta herramienta a Costa Rica. Muchas gracias al diputado Hernández. Le vamos a dar la palabra ahora a don Mauricio París. Él es experto en protección de datos para que nos ayude a valorar el proyecto. Es una necesidad, se ha dicho, ellos, tanto don Esteban como don Mauricio, nuestros invitados lo han dicho en el programa, pero valorarlo una vez que ya está puesto sobre la mesa. Don Mauricio, adelante, buenos días. Buenos días, doña Amelia, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un proyecto muy valioso, que sienta una base de discusión a un nivel bastante técnico y bastante elevado. Eso hay que reconocérselo al diputado Hernández y a los demás diputados promoventes, porque es la excepción, lamentablemente, en este país, ¿no? Yo creo que lo primero, digamos, el primer abordaje es necesaria una ley de ciberseguridad, digamos, cuando vemos la cantidad de leyes que tiene este país y la cantidad de instituciones que tiene y de competencias, yo creo que en este caso es necesaria la intervención estatal y sobre todo la intervención del legislador con la finalidad de generar soluciones al desastre que vivimos durante 3 meses este año, ¿no? Estamos hablando de
más de 30 instituciones afectadas, con una cuantificación económica impresionante detrás de estos ataques, y yo creo que la solución no puede ser cuál antivirus es el que se le va a poner a las computadoras del sector público. Esa es la visión más limitada de las versiones limitadas o de soluciones limitadas que puedan existir, ¿no? Entonces, creo yo que el proyecto es importante, tratando de simplificar al máximo, básicamente por tres cosas. Primero, porque crea institucionalidad en la materia. Hoy día, ninguna institución pública tiene competencias con respecto a ciberseguridad, salvo un decreto bastante modesto en su alcance del año 2012 que crea el CECIR, este Centro de Atención de Incidentes, que suena muy bonito, pero que ha salido en la prensa, que son básicamente 3 personas que trabajan de 8 a 5, es decir, deben de tener 18 minutos de estarse sentando en el escritorio. Desde luego, los hackers no trabajan de 8 a 5 y ya está claro que es limitadísima la incidencia que puede tener este CECIR, ¿no? Entonces, se crea en esta propuesta de ley una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Esta agencia no se crea como una institución autónoma, lo que me parece que parte de un respeto, además de los señores diputados, a la regla fiscal. Idealmente, quizás la institución pudo haber sido una institución descentralizada, pero las circunstancias del país hacen que no se puedan crear más instituciones. Entonces, realmente no se están creando más instituciones, se le está dando una competencia a esta agencia que se está adscribiendo al Ministerio de Ciencia y Tecnología. No, muy importantísimo. Se crea esta agencia con un director o directora al que le están poniendo unos estándares de acreditación importantes, es decir, para evitar los reciclajes de funcionarios que pasan un día a ser expertos en una cosa y otra en otra, ¿no? Se está estableciendo que tiene que ser una persona que tenga 8 años de experiencia en ciberseguridad con acreditaciones que tiene que demostrar, y adicionalmente que su designación se tiene que hacer por concurso público. Eso a mí me parece importantísimo para que no suceda como muchas otras competencias, que resulta que cambia el gobierno y aparece una persona ahí que uno nunca sabe quién termina siendo el responsable o cuáles son sus atestados para estar ahí. Es decir, es una designación de una importancia mayúscula para el país, que estaría haciendo por concurso público, luego de acreditar una serie de atestados. Y además tiene un plazo de vigencia específico que me parece que es adecuado para que quede claro que no es un nombramiento político, es decir, no es de los que el 8 de mayo se van para la casa y aparece otro, sino esto tendría un plazo que creo que es de 5 años, me parece que era el que se estaba proponiendo, lo que haría que esta persona no responda, o esta dirección no responda específicamente a los ciclos de gobierno. Y además, muy importante también, el hecho de que solamente puede ser destituido o destituida por causales que prevé la misma ley. Eso creo yo que es darle independencia a la persona que asuma la dirección de la agencia. En segundo lugar, también importantísimo, doña Amelia, creo que de lo más importante del proyecto es que trae el concepto de infraestructuras críticas de la información. Estas son aquellos equipos o sistemas que permiten la prestación de lo que se llama un servicio esencial. Lo primero es que se identificará por parte del Poder Ejecutivo cuáles son esas infraestructuras críticas de la información, que no necesariamente, y aquí es donde el proyecto probablemente va a recibir algunas embestidas de algunos sectores, estas infraestructuras críticas de la información no son infraestructuras que están exclusivamente en manos del Estado. Hay infraestructuras críticas de la información que pueden estar en manos de prestadores privados de servicios. Y eso me parece que el proyecto lo aborda adecuadamente, porque creer que esta ley de ciberseguridad debería de circunscribirse únicamente al sector público sería un error. Hay muchísimas infraestructuras críticas de la información que administran prestadores particulares que tienen sus concesiones de servicios públicos o el régimen que sea, que eso no se afecta, pero que sí el Estado debería poder decir: usted, operador del aeropuerto, usted, operador de determinados sistemas de internet o de telefonía, usted, operador de los puertos, usted está
operando infraestructuras críticas de la información. Y eso lo que permite es que entonces el Estado tenga ciertas y muy delimitadas competencias con respecto a dictar regulaciones básicas sobre esta materia. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, hoy se menciona en un medio de comunicación como también como parte de los ataques de Conti, incluso un medio de comunicación al parecer sufrió un ataque. Es decir, la ciberseguridad no se puede ver como islas de una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Lo importante son esos servicios esenciales del Estado que pueden ser prestados por medio de entidades del gobierno, pero también por particulares. Eso es importantísimo en el proyecto, yo creo que es de las cosas más valiosas, como también el tercer punto, que es una cosa que uno no entiende, cómo no puede, no existía en el país, establece unos parámetros mínimos de seguridad de la información aplicables a toda la administración pública. Ahí sí, administración pública, no a las empresas privadas, sino a la administración pública. Entonces, el hecho de que no existiera esto, lo que existe son unas normativas generales que lo que tienen, como dice el proyecto, es media página de alusiones generales de temas de ciberseguridad. El hecho de que esto no existiera y que las instituciones públicas no tengan que seguir un estándar y unas normas mínimas, eso generaba pues una visión bastante fragmentada de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, esta legislación pasa a sentar unas bases mínimas de seguridad de la información que son muy importantes de cumplir por parte de las entidades, tomando en consideración, doña Amelia, algo muy importante, que es que esto es una ley, ¿verdad? Entonces una ley no puede tener obligaciones granulares y sobre todo además debe respetar el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, la ley no puede decir usted tiene que seguir este estándar internacional, usted tiene que usar este software, usted tiene que usar esto. Eso no es propio de una ley, y la ley crea el andamiaje además para que debajo de la agencia, debajo de la ley, se puedan crear reglamentos, se puedan crear políticas, pero con dientes, que es muy importante, porque el otro componente que tiene la ley muy importante es que establece también sanciones ante el cumplimiento de estas obligaciones, con la finalidad de que entonces no queden simplemente como letra muerta. Y también, muy valioso resaltar, la ley crea el presupuesto, le asigna a la agencia un presupuesto consistente en el 1.5 de todas las partidas que a tecnologías de la información aplique o destine el presupuesto general de la República. Es decir, o sea, esa parte del trabajo que generalmente muchas leyes vemos que no la tienen, que es de donde van a salir los recursos, pues esta ley lo aborda. Y aunque definitivamente esos recursos con el presupuesto actual de la República serán muy modestos, aproximadamente menos de $1 millón al año probablemente, van a permitir sentar las bases para que la agencia también pueda recibir algo muy importante, que va a ser cooperación internacional. Esto es muy importante, doña Amelia, porque no es lo mismo que el país salga a buscar cooperación internacional sin tener una estructuración jurídica de la materia de ciberseguridad, a que salga ya con una agencia, con unos principios, con una institucionalidad básica. Y lo segundo también es que hay que partir de la importancia que esto tiene para la atracción de inversión extranjera directa en el país. Imagínese usted, y estoy seguro que esto con los años va a ser cada día más importante, empresas que quieren venir a instalarse a Costa Rica, que estamos buscando desesperadamente para tratar de generar empleo. Ya muchas de ellas operan acá, de las empresas precisamente del sector de tecnología, que están viendo que el país está desarmado absolutamente ante los temas de ciberseguridad. Entonces, esto va a ser importantísimo. Okay. Imagínense los exportadores que vean el riesgo de que hackeen los puertos o que hackeen las aduanas nuevamente. Esta va a ser un elemento esencial que los países a la hora de invertir van a decir, bueno, ¿cuál es mi riesgo de ciberseguridad en Costa Rica? Pues esta ley, creo yo, va a ser la respuesta adecuada del país en buena medida para que nos vean de una forma diferente después de todo lo que ha sucedido. Perfecto. Y un técnico experto también en el tema. Esteban Jiménez, ¿qué piensa usted? Bueno, muchas gracias, doña Amelia, y a todos los que nos escuchan, también a los compañeros, a Mauricio y a don Joaquín. Doña Amelia, mire, yo, por dicha, he estado metido en esto desde el arranque, incluso yo estuve sentado en la mesa cuando se conversó sobre el decreto 37052 que creó el CECIR. Y le cuento, para que también todos entremos en contexto aquí, porque hay algunas cosas que sí es necesario que se ajusten. En todo este tiempo, yo he visto 8 ministros de MISID pasar por acá,
Y cuando nosotros nos sentamos en 2012 a crear ese decreto, que estábamos en el gobierno de doña Laura Chinchilla, este decreto se creó porque en ese momento, si ustedes recuerdan, estaba la ley Mordaza y en Costa Rica se desató una oleada de ciberataques sin precedentes. De hecho, fue la primera que tuvimos en el país. Esta que sufrió Hacienda viene siendo tal vez la 7ª, 8ª que nosotros hemos enfrentado como gremio de ciberseguridad aquí en Costa Rica. Mucha gente no lo sabe y tampoco es necesario que lo sepan. Pero bueno, cuando se creó el decreto 37052, en ese momento... y aquí tenemos que aclarar algo porque tenemos que resolver un error histórico que yo también le pido al señor diputado y a todos los que nos están escuchando que por favor tomemos esta gran oportunidad de este excelente proyecto que nos presenta la fracción de Liberación Nacional para poder corregir esto. Y es que cuando nosotros nos sentamos en esa mesa en 2012, en ese momento el objetivo que se le puso al MISID fue un objetivo formativo. Es decir, vean, el MISID nunca ha sido un ministerio ejecutor, nunca ha tenido el músculo de ejecución. En ese momento no teníamos a quién ponerle el rol para la creación de este pequeño centro porque no existía ninguna base. Entonces MISID, en la figura de don Santiago Núñez, que es un excelente amigo, que fue quien impulsó la puesta en marcha de este decreto, lo pusimos en MISID porque era el primero que levantó la mano, ¿verdad? Pero ese nunca fue el lugar adecuado para ponerlo ahí. Nunca nosotros pretendimos que esa capacidad quedara en el MISID. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la ley 7169, el artículo 20 que explica cuáles son las atribuciones del MISID o cuáles son las responsabilidades o objetivos del MISID, nunca habla absolutamente nada de seguridad. Y aquí tenemos que resolver eso, porque han pasado todos estos años y en todas las campañas que hemos tenido de ataque contra el país, el MISID nunca ha tenido la capacidad de hacerlo y no debería tenerla, porque el MISID es un ente formativo. El MISID tiene como objetivo principal la promoción del desarrollo tecnológico y de iniciativas tecnológicas. Es decir, el MISID es una incubadora de iniciativas. A nivel internacional, y vean que este proyecto de ley está basado en algunos marcos y también leyes internacionales como la Ley Marco de Seguridad de Chile, tenemos la Ley de República Dominicana, tenemos la Ley de Intercambio e Información sobre Ciberseguridad de los Estados Unidos, tenemos leyes y van a notar algo en específico. Todas esas leyes son leyes creadas para organismos de seguridad nacional, porque ciberseguridad es un tema de seguridad nacional, no es un tema de innovación y tampoco es un tema de desarrollo tecnológico, es seguridad nacional. Si ustedes ven el texto de ley actual, el texto de ley menciona la palabra seguridad 322 veces. En contraste, la palabra innovación solo se menciona 8 veces. Entonces, cuando nosotros vemos también el decreto del CECIR, ¿verdad? Nunca, en ningún momento, señores, se puso, y ni siquiera teníamos en ese momento la idea de ponerle al MISID ningún rol de seguridad nacional. Y es que, como les digo, eso no está en la ley de creación del CECIR, del MISID. Cuando nos vamos, y aquí sí vamos, porque esto incluso fue algo que se presentó cuando doña Laura Chinchilla estaba ahí, recordemos de dónde viene doña Laura Chinchilla. Esto fue algo que se hizo temporal, pero cuando nosotros nos vamos a la ley 7410, que es la ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, es que en su artículo 2, el Ministerio de Seguridad Pública tiene que garantizar la observancia y las garantías constitucionales de los ciudadanos. La seguridad ciudadana por defecto le corresponde a seguridad pública, y también la persecución de delitos, la ley de protección de datos y también la ley de delitos informáticos establece que estas acciones contra la infraestructura nacional y contra las líneas informativas y las infraestructuras críticas de información son un delito cibernético. Por lo tanto, la potestad de perseguir este tipo de cosas es del Ministerio de Seguridad Pública. Ese es uno de los cambios fundamentales, porque todo el texto, cuando se basó, y como ustedes lo van a ver, las referencias que tiene el texto de este proyecto de ley, todas están basadas en textos que a su vez están asignados a un ente de seguridad nacional. Ahora, cuando nosotros entonces empecemos a verlo desde esa óptica, vamos a verlo desde la óptica correcta, porque vamos a tener no solo una garantía a largo plazo
de capacidades de seguridad instaladas, es decir, por ejemplo, vamos a tener una academia de policía que va a abrir o aperturar una nueva línea de formación hacia cadetes de ciberseguridad. Y esto ya se había hablado de hace muchos años. Ya hay un contexto al respecto, donde la Academia Nacional de Policía va a poder formar analistas que puedan prevenir este tipo de delitos. También estamos viendo que con el 1.5, que en mi opinión podemos aumentarlo un poquito más, ese 1.5 significarían recursos frescos para el Ministerio de Seguridad Pública que tanto lo necesita. En todos los países donde se ha implementado ciberleyes adscritas a sistemas y a instituciones de seguridad nacional, esto implica la digitalización de todas las policías a nivel nacional y la inmediatez en la conectividad de las policías con el ecosistema internacional. Vean que en este caso, la ley proyecto que está presentando el señor diputado establece que esta agencia va a tener un director y este director va a tener la potestad de representar al país en foros internacionales de seguridad, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros sentando al ministro de Ciencia y Tecnología contra los delegados de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o contra un organismo de inteligencia internacional donde en estos foros, señores, y vea, yo vengo de una de las conferencias más importantes del mundo que se desarrolló en este mes en los Estados Unidos. Es una conferencia de seguridad donde participan cuerpos de seguridad internacionales. Ellos hablan un idioma completamente diferente. Tenemos que tener a una persona de seguridad ahí. Pero ojo, aquí hay algo importante. No es que se tiene que excluir al MISIT de ninguna manera. Esta ley también implementa, que me parece a mí muy acertado, la creación de un consejo asesor. Y ahí sí, porque entonces cuando nosotros creamos la idea del decreto para la creación del centro de respuestas, ustedes van a ver que en todas las potestades del centro de respuestas se habla sobre una asesoría al gobierno, una capacidad de asesorar de forma efectiva al gobierno. Y el MISIT ahí tiene que tener definitivamente un representante en ese consejo asesor, que tenemos algunas entidades un poquito tal vez ausentes, pero eso se puede subsanar sin duda. Esto lo estamos hablando también en los artículos 8, el artículo 9, que habla sobre las funciones del Consejo, y también tiene un elemento que probablemente proviene del escrito mío, que es la implementación del Plan Ciberescudo en Costa Rica, que es una formación en Delta. Esta formación en Delta es muy importante y de hecho proviene del Plan de Defensa Cibernética del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Una formación en Delta significa que Costa Rica va a tener adscrito a esta agencia 3 órganos bases. Un órgano preventivo, que en este caso le estamos llamando Centro Integrado de Monitoreo de Redes, un órgano de respuesta, es decir, reactivo, que es el Centro de Respuesta a Incidentes que actualmente existe y que hay que trasladar a esta agencia, y un órgano proactivo que es el Centro de Inteligencia en Datos. Cuando estos 3 órganos se juntan, forman lo que conocemos como una formación Delta de defensa. Entre ellos 3 tienen responsabilidades específicas que la dirección de esta nueva agencia tiene que definir, pero les da la capacidad de cumplir con los 3 roles principales para el aseguramiento de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que son los 3 principios bases de la ciberseguridad. En este caso, estos 3 órganos funcionando en conjunto benefician no solamente al ecosistema, digamos, es decir, al Estado en muchas de sus funciones, pero principalmente ayudan a las policías nacionales, porque esto es una formación, como les digo y repito, de seguridad nacional. Esta formación en Delta va a entregar y digitalizar investigaciones y va a apoyar a todas las policías del sector. Entonces, al ponerse en el órgano correcto, va a potenciar las investigaciones, no solo de seguridad pública, que recordemos, seguridad pública puede actuar de oficio para la denuncia de delitos, en este caso delitos cibernéticos, cosa que el MISIT no puede hacer y nunca lo va a poder hacer porque no es parte de su objetivo. También va a poder colaborar con otros órganos de investigación internos, puede colaborar con el OIJ, que de hecho está mencionado dentro de los órganos asesores. También va a poder trabajar con el Ministerio de Justicia, también va a poder trabajar con organismos internacionales de seguridad en los cuales el MISIT no puede participar porque el MISIT no es una institución de seguridad, por lo tanto no puede entrar en la mayoría de sectores o de redes
dirigidas a seguridad nacional, donde seguridad pública sí lo puede hacer por su formativa de ley y su constitución, ¿ok? Entonces en eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya para finalizar también mi pequeña nota y darle paso a los compañeros para que podamos conversarlo, es muy importante que se hable sobre el tema del CECIR. El CECIR nacional actualmente es un centro reactivo, lo cual está perfecto. Un CECIR nacional es un componente de lo que conocemos como un GSOC, ¿ok? Mucha gente habla sobre el Centro de Operaciones en Ciberseguridad sin realmente entender qué es un Centro de Operaciones en Ciberseguridad o cuánto cuesta. Vemos que el MISID, por ejemplo, que tiene un presupuesto alrededor de unos $10 millones más o menos para todas sus operaciones, la experiencia que nos da la creación de centros de operaciones de gobierno, ¿verdad? No de empresa, de gobierno, es que estos centros, aparte que tienen un costo muy alto, es un centro integrado. Es decir, para yo decir que existe un SOC o un SOC, ¿verdad? Un Centro de Operaciones en Ciberseguridad, esto quiere decir que yo lo que hago es conjuntar una serie de capacidades dentro de un ecosistema. Esta formación Delta es parte de un GSOC, ¿verdad? Entonces, la función de respuesta a incidentes es una función específica de cooperación, de respuesta, de apoyar a las instituciones a recuperarse ante un ataque, y algo importantísimo que introduce esta ley, que es el registro de incidentes en su artículo 13. El registro de incidentes no existe en este caso en Costa Rica hasta el momento, y es algo que muy acertadamente se le asigna al CECIR nacional. Pero ojo, que es mucho más importante que este registro nacional de incidentes cibernéticos se pueda poner en conjunto con un registro nacional de incidentes de seguridad. Por eso es que, de nuevo, la estructura de este tipo de leyes está asignada a un órgano de seguridad nacional. La intervención de las ICI es importantísimo. Las ICI es infraestructura crítica informática. Esto que decía Mauricio París es importantísimo que lo definamos, porque esta ley y las personas que estamos hablando en este momento al respecto de esto, el día de hoy, estamos haciendo historia. Costa Rica posicionando este artículo 17 y todo lo que tiene que ver con la designación en el artículo 16 de qué es una infraestructura crítica de información, va a ser un ejemplo para toda la región latinoamericana. Por lo tanto, tenemos que hacerlo bien. Estados Unidos lo ha hecho a través de la designación de estándares como el NIST, por ejemplo, para la protección de infraestructuras críticas. Y es importantísimo también de cómo esta agencia va a colaborar con órganos como la Contraloría General de la República, porque las agencias usualmente lo que hacen es trabajar en estudios preventivos, en auditorías preventivas, trabajar con las diferentes instituciones y órganos privados, porque también se define la creación de órganos sectoriales, o es decir, sectoriales. Entonces ellos lo que van a hacer es inspección. Yo voy a llegar al ICE, por ejemplo, que administra infraestructura crítica, le voy a decir, ICE, vea, aquí está su certificación de que usted administra infraestructura crítica. Por lo tanto, estas son sus responsabilidades. Una de ellas, por ejemplo, las auditorías una vez al año. Yo voy a llegar una vez al año, voy a revisar que usted tenga su infraestructura en orden, que cumpla con los estándares internacionales, locales, y que cumpla con las mejores prácticas. Si usted no lo cumple, yo voy a hacer otra reinspección y voy a llegar a verificar si usted me hizo las subsanaciones correspondientes. ¿No lo cumplió? Ok, yo como agencia tengo la capacidad de elevar el caso ya a la Contraloría General de la República o llevarlo incluso a los cuerpos de ley. Es decir, yo podría aperturar una investigación dentro del Ministerio Público por un incumplimiento o una negligencia para la protección de infraestructuras críticas, por ejemplo, de salud. ¿Me explico? Entonces, eso es súper importante que se tome en cuenta. Por eso, yo hago un llamado importante a que coloquemos esta agencia en el lugar correcto. MISID puede trabajar como órgano asesor como fue desde el principio la idea, pero nos hemos dado cuenta ya desde todos estos años, ese no es el lugar correcto, nunca fue el lugar correcto para poner esto. Y si ustedes acomodan todo el texto y cambian al Ministerio de Seguridad Pública, entonces ya todo el texto se alinea y hace sentido, no solo con lo que nosotros esperamos, sino con lo que espera la comunidad internacional y nuestros aliados. Gracias a Esteban Jiménez. Aquí ustedes me dicen, muy importante, seguridad nacional. Vamos a ver qué piensa a esta altura. Aprendí mucho oyéndolos a ellos, pero lo importante es qué piensa el diputado de lo que le han señalado y lo que le han propuesto en esto que ellos mismos consideran como una gran base de despegue para hacer un excelente proyecto al final. Señor Hernández, adelante. Gracias, doña Amelia. Me parecen muy importantes las observaciones y comentarios de tanto de don Esteban como de don Mauricio. Hay una coincidencia.
total. El proyecto es necesario y es urgente. Esto quiere decir que dentro del análisis y todo el trámite que va a llevar dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el proyecto se va a enriquecer para que contemple todos los pormenores. Yo sí quiero resaltar algunas cosas importantes. Este proyecto tiene un esquema innovador que debe seguirse aplicando en muchas leyes de aquí en adelante, que es no generar costos al Estado desde el punto de vista de crecer más el aparato estatal, sino más bien reacomodarlo. Ese 1.5% que va a tener de financiamiento de lo que se invierte en TI en las instituciones públicas y los convenios de aporte de personal especializado hacia la agencia, pues es algo que no crea costos, sino más bien reacomoda para que la agencia tenga pues esas herramientas humanas y técnicas necesarias. Otro aspecto que quiero resaltar aquí es que, bien lo dice don Esteban, el tema del MISID, y hay que hablarlo crudamente, pues es un ministerio que creo yo que hacia atrás no se ha dado toda la importancia que requiere. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación, etcétera, es un ministerio en el mundo actual sumamente importante. Es más, muchos de los asuntos de comercio y todo tienen que ver con competitividad, con tecnología. El MISID debe ser un órgano con más presencia en el país. Creo que en esto tenemos un reto, una tarea por delante, y veremos dentro del análisis del proyecto a dónde quedará la ubicación de la rectoría. Lo bueno es que estamos coincidiendo en la necesidad de establecer esta agencia para que pueda determinar todos los procedimientos y todas las tareas a realizar por las instituciones. Inicié hace un rato citando las deficiencias que encontró la Comisión Nacional de Emergencias, los ha encontrado la Contraloría, de lo que no se hace en las instituciones para proteger la información. Esto quiere decir de que el proyecto va a venir a ayudar al país a proteger esa información clave. De ahí que pues yo creo que lo que hemos tenido hoy es una serie de coincidencias en el reglamento que se estará elaborando para la ley. Creo que debe ponérsele mucha atención para que sea un reglamento también muy eficiente, para que no se nos vaya nada. Lo importante es que esta agencia de ciberseguridad cumpla sus objetivos. Diputado Hernández, una cosa que me preocupa, usted dice que hay muchas coincidencias, pero yo veo que hay ahí algo importante. Una cosa es el MISID, otra cosa es seguridad pública. Me parece que ahí hay un tema importante que entonces, ¿cómo hacemos? ¿Se va a cambiar a donde dice MISID por seguridad pública o cómo sería eso? Porque lo que se plantea en cuanto a seguridad pública es muy importante. Por lo menos lo que yo entiendo es muy importante. Sí, yo siento que también ahí hay que valorar el tema de que uno pensaría que en el Ministerio de Seguridad Pública pues pueda ser un ministerio que tenga todo el músculo para desarrollar abarcar el proyecto, pero también hay que entender que el Ministerio de Seguridad Pública tiene sus limitaciones presupuestarias. Hemos estado hablando con el señor Torres, el ministro, y también está necesitando recursos para más personal, y en ese sentido pues hay que valorar también presupuestos, porque yo no tendría objeción donde quede. Lo importante es que lo valoremos también con las autoridades de gobierno, con los especialistas, en este caso, con estos aportes que hacen tanto don Esteban como don Mauricio, para poder determinar dónde. Pero lo importante es que el proyecto se establezca, y se establezca para que el país pueda tener herramientas para defenderse de los ataques que se dan todos los días y a cada momento. Nosotros acabamos de superar momentos difíciles, pero no estamos exentos de que vuelvan a ocurrir. Y en ese sentido, yo creo que lo importante es que el proyecto empiece el análisis en la comisión y determinemos dónde queda y con cuánta más robustez le podemos dar al proyecto para que sea eficiente para el país. Estar conscientes de lo urgente que es el proyecto y que todos pongamos de nuestra parte para que se haga realidad. Claro, yo eso lo entiendo muy bien, pero no llenarlo de remiendos desde el principio. Yo eso lo entiendo muy bien, pero no dejar abiertos huecos que después tengan que remendarse o hacerse cosas sobre la marcha. Porque, bueno, aquí lo ha señalado, creo que fue Esteban, cuando dice claramente, estamos haciendo historia.
estamos, en la medida en que seamos muy buenos desde el arranque y se haga un proyecto, Latinoamérica podría ganar con el aporte de los ticos a un proyecto importante del que hay tanta necesidad en el mundo. Pero digamos que en Latinoamérica, y no le digo la importancia que tiene y la necesidad que tiene para Costa Rica. Pero en fin, vamos a ver qué piensan ellos. No sé si quiere agregar algo más, diputado, para que puedan volver a hablar ellos. No, doña Amelia, dejar claro de la anuencia a que en el análisis de fondo del proyecto podamos ver todos estos elementos, los citados por don Esteban, don Mauricio, y los aportes que van a hacer otras partes para enriquecer el proyecto. De eso se trata un proyecto de ley, que salga lo mejor posible para que cumpla el objetivo. Y en eso dejar claro la anuencia de poder recibir todos esos comentarios, evaluarlos, y que estoy seguro va a salir lo mejor junto con los compañeros y compañeras diputadas que vamos a estar analizando el tema. Bueno, y ahora nos quedan los 5 minutos finales, 3 minutos para cada uno de los participantes, porque se nos fue el tiempo, pero creo que ha sido una explicación importante. Don Mauricio primero, don Esteban Jiménez, y cerramos el tema de ciberseguridad de Costa Rica, proyecto de ley presentado en la Asamblea. Don Mauricio. Gracias, doña Amelia. Dicen que una de las cosas más peligrosas en una organización es ese: aquí siempre hemos hecho las cosas de esta manera, ¿no? Y yo creo que lamentablemente, digamos, si yo tuviese alguna objeción a este proyecto, va exactamente en la línea de lo que dice Esteban. Seguir creyendo que los temas de ciberseguridad son temas de tecnología es un error conceptual. La ciberseguridad es un tema de seguridad nacional, así de simple y de sencillo. Vea, ningún otro país que yo conozca, su legislación le asigna las competencias de ciberseguridad a un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y sobre todo cuando es un Ministerio de Ciencia y Tecnología que es la cenicienta del Estado. En modestos $10 millones de presupuesto, creo que no tiene ni 50 funcionarios y ejecuta la mitad de ese presupuesto. Y en el último año, además, le han asignado a MISID competencias de la Agencia Espacial, de la Agencia de Gobierno Digital, de la Promotora de Ciencia e Innovación, o una cuestión así por el estilo, y el proyecto de ley de protección de datos personales dice que la Agencia de Protección de Datos pasa al MISID, el proyecto que está hoy día en la Asamblea Legislativa. Es decir, o sea, no tiene ese músculo, ni siquiera reinventándose ni volviendo a nacer, el MISID va a lograr tener la capacidad, digamos, institucional para eso. ¿Quiénes son los que generalmente designan de ministros de Ciencia y Tecnología? Científicos. ¿Cómo la seguridad del Estado ante un ciberataque como el que nos sucedió, que ha sido la peor amenaza, la peor afectación a la seguridad nacional, no sé en cuántos años, terminamos siendo defendidos por la cenicienta del Estado? Yo creo que definitivamente ahí hay un error conceptual muy importante versus un Ministerio de Seguridad que, digamos, el hecho de que el Ministerio de Seguridad no tenga plata no es excusa, porque es que ninguno tiene plata. Es decir, la plata hay que ver de dónde se consigue. Ya aquí hay por lo menos una propuesta de dónde sale. Pero, doña Amelia, el Ministerio de Seguridad es un ministerio de $400 millones de presupuesto, y es un ministerio que es liderado por ministros de seguridad con enfoque en ese tema. Entonces yo creo que hay que cambiar completamente la conversación aquí. Es decir, no tenemos que seguir pensando de que esto es un tema de tecnología, sino es un tema de seguridad nacional. Y yo creo que eso es la oportunidad de mejora principal que tiene este proyecto, y que yo diría que es urgente de abarcarlo y de discutirlo, y que los señores diputados lo analicen y que se abra la discusión en el foro legislativo, que es donde yo creo que es más importante que se tome esta decisión, ¿no? Así es. Muchas gracias, Mauricio. Le damos, 3 minutos también, hasta las 55 de tiempo a Esteban, para que podamos cerrar el tema. Ok, 2 minutos y medio. Vamos a ver. Comparto completamente y apoyo y de manera al 110,000% al proyecto de don José Joaquín Hernández. Es el proyecto más importante que mi gremio ha visto puesto aquí en Costa Rica. Yo tengo 17 años ya de trabajar en ciberseguridad aquí en el país. Hemos formado todo lo que ustedes puedan pensar en este país junto a mis colegas, y este es el proyecto más importante que hasta el momento han presentado en la Asamblea Legislativa. Por lo